¿cómo están? Muy buenos días, soy Pris Vallejo, un gusto saludarlos. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada que va a estar con nosotros por primera vez, pero no por última vez, desde España. Vamos a hablar de un tema súper... ¡Ay! Perdónenme. Vamos a hablar de un tema bien interesante. Es una perspectiva desde la astrología, no como adivinación, sino como una herramienta terapéutica. Quiero invitar con muchísima emoción a Elena desde España. Vamos a invitarla y por favor déjenme sus comentarios desde dónde nos están viendo. Elena, ya se dividió la pantalla, pero no te vemos. Hola, Oh, hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Qué, qué alegría estar aquí contigo. A ver, que me enfoque bien. Bien, aquí Hola, estamos. Silvia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy emocionada estoy, muy emocionada. Yo también. Les decía que Estoy aquí. estás invitada por primera vez, pero Sí. no por última. Y eso espero, y así poder ir hablando, que es un tema muy amplio lo que vamos a tratar, o sea que poder tener más tiempo. Sí, claro, sí, claro. Saludos a todos los que se están conectando. Por favor, déjenme sus comentarios. Es bien importante porque sus comentarios hacen que el algoritmo de Instagram nos dé más impulso. Entonces, entre más comentarios, mejor. Si quieren hacer preguntas, se los agradecemos muchísimo. Pues mi preciosa Elena, quiero empezar de una vez. ¿Te parece bien? Claro que sí, vamos, que estoy Mira, deseando. Elenita, yo pensaba en el título que le puse a esta entrevista y cambiando de ruta por tu historia. Así que les platico, yo hoy quiero hablar mucho de la vida de Elena, como para tener una introducción a la parte práctica de la astrología y no perdernos ahorita en tecnicismos y cosas que si no está sumergido en eso, uno no puede entender, porque es bastante complejo. Entonces, Elena, tienes el micrófono, cuéntanos, y mi pregunta es, ¿cómo empezaste en la astrología? ¿Qué hacía Elena en su vida cuando de pronto se cruza con esto en su camino? Buena pregunta. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por el principio. Bueno, yo llego a la astrología un poco buscando respuestas y con esa inquietud de conocerme y de entender el para qué de las cosas que me iban pasando, ¿no? Eh, yo, bueno, estudié en la universidad, estudié una carrera ingeniería informática. Estudié, bueno, pues un poco más por consejo de tus padres, creo que está mi madre conectada, hola mamá, que salude. Bueno, un poco más por consejo de mis padres que por vocación, ¿no? Básicamente no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, pero bueno, me llamaba la atención, la informática, las matemáticas, todo esto me gustaba, me encantaba y digo, bueno, pues voy a empezar por ahí, vamos a estudiar esto. Y bueno, la realidad es que terminé la carrera, empecé a trabajar. Empecé, bueno, pues muy jovencita, ¿no? Enseguida terminé y empecé en empresa privada y claro, lo que ocurrió ahí fue que empecé a darme cuenta de cuál era mi día a día, ¿no? Me levantaba por las mañanas y sentía que no sabía qué había venido a hacer aquí, ¿no? No encontraba sentido a lo que hacía en mi día a día. Era muy duro porque tenía 25 años, ya llevaba como pues un tiempo ya trabajando y, y pensaba, fíjate, si toda mi vida se supone que tengo que trabajar de esto, ¿no? Trabajaba en una oficina de 8 de la mañana a X de la tarde y era muy feliz, los compañeros eran maravillosos, o sea, es que todo estaba bien en mi vida, ¿no? Realmente decía, pero ¿qué me pasa? Si tengo gente alrededor maravillosa, tengo una pareja, casa, o sea, es que básicamente tengo todo lo que se supone, lo que la sociedad te dice que debes de tener, ¿no? Pero yo no me sentía feliz, yo sentía que me faltaba algo en mi vida. Empezaba a sentir como ese vacío y como esa sensación de que la vida tenía que ser algo más, ¿no? También otra de las cosas que a mí me quitaban la vida era
el tema de cumplir obligaciones para otras personas, ¿no? El tener que levantarme todos los días a golpe de despertador. Bueno, yo vivo en España, vivo en Alicante, que es una zona, bueno, no es exactamente Cancún, porque allí creo que hace siempre buen tiempo, Pris, pero aquí hace buen tiempo prácticamente todo el año. Y yo me levantaba por la mañana y decía, pero con el tiempazo que hace aquí siempre y yo tengo que esconderme en una oficina y no puedo como elegir ni ser libre. No sé, me sentía como no me sentía libre, me sentía atrapada en mi vida a pesar de tenerlo todo. Y entonces se me empezaron a meter en la mente muchas preguntas, ¿no? Muchísimas preguntas qué tenía que hacer y que necesitaba un cambio. Empecé a sentir en mi vida que yo necesitaba un cambio. Entonces, bueno, cuando al final pides y el universo te da, ¿no? Te pone las oportunidades. Y apareció en mi camino totalmente por casualidad. Ya sabemos que las casualidades no existen, ¿no? Pero apareció por casualidad en mi vida una oportunidad en una compañía americana de alta cosmética, de venta directa. Y claro, esto me llamó muchísimo la atención, la forma de trabajar, la manera en la que te formabas, la forma de aprendizaje. Conectaba mucho con mi esencia, con lo que yo era, ¿no? Esa mentalidad americana de you can do it, ¿no? Al final tú puedes conseguir lo que quieras, tú eres la responsable. Al final empecé a formarme en todo este tipo de visión, ¿no? De negocios, en todo este tipo al final, filosofía de negocios y de empresa, y empecé a conectar, ¿no? A salir de ese rol de víctima, ¿no? De que la vida es algo que nos pasa, ¿no? Empecé a entender que la vida al final no era algo que a mí me estaba pasando, sino que yo era la creadora, que yo estaba creando con mis decisiones. Yo había creado todo eso, obviamente decisiones inconscientes que luego entendí cómo funcionaba mi mente y cómo funciona el inconsciente, empecé a sumergirme y entendí, ¿no? Pero bueno, no vamos a llegar ahí todavía. Entonces, claro, llega a mi vida este tipo de empresa, empiezo a formarme, me emociona porque además la cosmética me encanta, me enamoré del producto, de la filosofía, de absolutamente todo, todo conectaba conmigo. Y decidí probar. Además, bueno, al final en la venta directa tú eres tu propio jefe, tienes ya una estructura creada, es decir, tenía como las facilidades de una empresa ya creada, pero yo podía sentir esa libertad que trabajando como empleada no tenía, ¿no? Entonces, como empecé a encontrar mi camino, ¿no? Empecé a conocer y empecé a poder desarrollar pues lo que tenía dentro y bueno, pues hasta ahora no había atendido, no había visto. Entonces, bueno, empecé a ponerme objetivos, empecé a ponerme metas, empecé a desear cosas, empecé mi camino y empecé a darme cuenta que las cosas, muchas de las cosas que yo quería no se cumplían, no ocurrían. Y esto me generaba una frustración enorme, ¿no? Porque yo me proponía ciertas metas, ciertos objetivos y no pasaba, ¿no? Es como que todo se boicoteaba, todo se venía abajo, no entendía por qué me costaba tanto ciertas cosas. Empecé a ver, ¿no? Que por qué gente sí y otras no, por qué unos tienen tanto y otros tampoco. Empecé como a hacerme todas estas preguntas. Y, y claro, y ahí no me quedó más remedio, claro, desde esa perspectiva de tú eres la responsable, tu éxito y tu fracaso, teniendo fracaso, bueno, como el no conseguir lo que te propones. Claro. Tú eres la responsable de todo lo que te ocurre, claro, empecé a hacerme preguntas de para qué me estaba pasando y de qué había dentro de mí, qué tenía que ver yo en todo eso, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a explorar dentro de mí. Ya no era tanto quedarme solo en esos aprendizajes de empresa, de mentalidad de expansión, etcétera, sino que empecé a entender que tenía que entrar adentro, tenía que profundizar y tenía que entenderme, ¿no? Que solamente
porque es cierto que recibimos una cantidad de mensajes enorme ahora y, bueno, desde hace ya muchos años venimos, no sé, yo lo llamo psicología, perdón, positivismo tóxico, ¿no? Que es Ok. como que tienes que eh, confía en ti, sé positiva, sé optimista, mira el lado bueno de las cosas, bla, bla, bla. Todo esto está muy bien, claro que sí, pero, ¿qué ocurre? Que por mucho que tú te esfuerces en hacer todo esto, que era lo que yo estaba tratando de hacer, yo me esforzaba realmente en todo esto, pero mi mente petaba, o sea, se iba por otros lados. Yo de verdad que intentaba ser positiva, pero mi mente No te ayudó. me generaba esta ansiedad Wow. tratar de ser positiva, Ok. ¿no? O sea, yo creo que muchísimas personas que me escuchan, porque, bueno, en este camino de como astróloga y terapeuta, me lo han dicho muchas personas, y en este camino de trabajar, ¿no? Porque en esta empresa de venta directa yo trabajaba con un equipo, gestionaba un equipo, ayudaba a las personas a conseguir metas y objetivos, ¿no? Y muchas veces obtenía también ese mismo feedback, ¿no? Es que de verdad que trato de hacerlo, de verdad que trato de ser positiva, de verdad que, pero es que hay algo interno en mí que se apodera de mí y que no sé qué me pasa, ¿no? Wow. Bueno, pues eso que se apodera de ti, claro, era lo que a mí me pasaba. Y eso que se apoderaba de mí, que yo quería de verdad, con todo mi esfuerzo y mi fuerza de voluntad, eh, tratar de ser positiva, ver las cosas eh, por el lado correcto, bla, 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 veía que algo se estaba apoderando de mí. ¿Qué era esto que se apoderaba de mí? Pues toda la programación inconsciente sumergida en las profundidades de tu ser, de tu mente, fruto de memorias celulares heredadas de todo el linaje humano materno y paterno, o sea, de todo lo que traemos, todo el potaje que traemos de lo que no tenemos ni idea. Y hasta que no te sumerges ahí y empiezas que al final yo siempre lo comparo con abrir tu casa y empezar a sacar, abrir todos los cajones, todos los armarios, abrir todo lo que tienes, ponerlo todo a la vista, que esto genera como estrés, ansiedad, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Dónde me he metido? Pero tienes ahí que empezar ya a discernir y empezar a quedarte con lo que sí te sirve y lo que no te sirve, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedes pretender hacer algo si tus bases no te lo permiten? O sea, ya tú con tu conciencia puedes intentar esto, pero si hay una programación, claro, ahí yo empecé a entender y empecé a comprobar en mí la potencia que tiene la mente inconsciente, ¿no? Al final domina todo. Todos los programas que hay ahí almacenados son los que se encargan Perdón. de... Hasta Dime. este momento, ¿tú todavía no practicabas o no conocías la astrología? Claro, yo ahí empecé a hacer terapias, ¿no? Empecé a hacerme preguntas, a indagar, a buscar y empecé a ir a terapia. Claro, empecé a buscar personas que me pudieran ayudar y entonces empecé con la biodescodificación, empecé a indagar por ahí, eh, empecé a hacer PNL también, programación neurolingüística, y entonces ahí ya empecé con la astrología, empecé a estudiarla yo, empecé como a buscar, no te puedo decir qué fue lo que me hizo, voy a empezar, ¿no? Porque no lo recuerdo exactamente, pero fue en ese momento, ¿no? En ese momento de búsqueda de profesionales que me ayudaran, porque lo que tenía claro es que tenía que invertir en ayuda, porque yo Ok. sola me veía totalmente desbordada. Yo creo que esto las personas que nos están escuchando lo saben, ¿no? Seguro que aquí hay muchas personas que han buscado ayuda, han ido a consulta, porque eh, te das cuenta de que solo te desbordas, es Sí, muchísima, no sabemos por dónde empezar, ¿no? claro. Entonces, claro, ahí empecé yo a buscar, a formarme, eh, a leer, porque bueno, si algo soy es devoro libros y me encanta todo. Cuando cojo un tema que me encanta, no puedo parar, no puedo parar, ¿no? Y entonces empecé, tomé cita con un astrólogo para una Ujú. lectura de carta, porque necesitaba entender y conocerme, Sí, necesitaba entender
qué estaba pasando y ahí empecé, ¿no? Con esa lectura de cartas como que se abrió la puerta todavía más a profundizar en lo que ya había trabajado, porque al final la astrología, ahí me di cuenta que se puede complementar con cualquier tipo de terapia. Es una herramienta y un apoyo brutal, ¿no? Entonces ahí empecé Te a, quiero a preguntar algo leer. ahí. Si te Sí. acuerdas de ese día, tú como consultante, ¿te acuerdas de algo muy particular que te haya dicho que dijeras, wow, este de dónde me conoce? O sea, algo que te moviera mucho en esa consulta, ¿te acuerdas? Pues fíjate, me dijo cosas que yo ya sabía. O Claro. sea, lo que me impactó fue que me dijera tantas cosas que yo ya sabía de mí, pero que no me había parado a reconocer. Es Ok. como, esto yo ya lo intuía, pero necesitaba alguien que me lo validara. Es como, claro, cuando estás tan perdida, la confianza muchas veces brilla por su ausencia, Sí. ¿no? Y tú intuyes y sientes muchísimas cosas, pero hasta que no tienes un orientador, alguien que te ordena, ¿no? De alguna manera lo que me impactó de aquella lectura fue cómo esa persona cogió lo que yo ya tenía dentro de mí, que yo intuía, que yo percibía, y que me lo sacó y me lo ordenó. Me ayudó a ordenar mi armario, por así decirlo, ¿no? Sí. Y entonces dije, vale, 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 vale. Entonces, eh, claro, eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Ahí. Porque fue Y una lectura general. eso te dio una certeza de que lo que hacían no era una adivinación o no era una cosa rara. Claro, claro, claro. De hecho, yo nunca, fíjate, nunca tomé la astrología por ahí. Desde el primer momento supe que la astrología era una herramienta evolutiva de ayuda psicológica desde un lugar pues más metafísico y más energético, pero realmente nunca, o sea, yo no practico la astrología predictiva, no me gusta porque creo en el libre albedrío y al final podemos hablar de energías disponibles, pero las energías no, no determinan. Tenemos que aprender a estar por encima. No podemos utilizar. El propósito de la astrología no es culpar a los planetas de las cosas que nos pasan, ¿no? Sí. Al final nosotros de la energía disponible vamos a elegir con qué nos quedamos. De hecho, yo he tenido, después de esto, yo tuve, también he tenido lecturas de todo tipo como consultante, porque claro, hasta llegar aquí yo he pasado por varios astrólogos, ¿no? Como en la parte De de consultante. consultante. Y entonces ahí he podido ver lo que me gustaba y lo que no me gustaba y cómo yo quería proyectarme como astróloga o como terapeuta a través de la astrología y cómo no, ¿no? Porque al final se trata de utilizar tu experiencia para ayudar a otros desde eso, desde tu experiencia, lo que tú has vivido, ¿no? Y me acuerdo de una lectura, ya que me preguntabas sobre mi experiencia como consultante. ¿Quieres que siga por ahí Sí, o prefieres sí, no, preguntarme ya la por... adelante y ahorita te hago otra pregunta, sí. Ok. Entonces, en una de las lecturas que me hicieron, que era de Revolución Solar, la Revolución Solar es la carta anual que te haces para ver qué energía disponible tienes durante el año, ¿no? Un poco qué es lo que te espera, pero a nivel de qué energías hay más disponibles para ti, cómo se predisponen, bueno, para hacer el cuento corto. Y este astrólogo fue como muy predictivo. Ok. Decretó cosas que iban a ocurrir. Claro, eso, y yo ahí ya tenía bastante camino recorrido, entonces no me determinó. Pero claro, coges a una persona que no tiene ya esas bases y la estás predisponiendo a lo que le va a ocurrir. Ok. Entonces, por eso esto es muy peligroso. Mm, Entonces, para mí, personalmente, para lo que me sirvió es para lo que yo no quería hacer o yo no tenía que hacer, ¿no? ok. Que es determinar a la persona. Eh, claro,
cómo quedó la cosa, ¿no? Porque predijo un montón de cosas que iban a ocurrir. ¿Y sí? Pero yo, claro, decidí no quedarme con ellas. Ok. Algunas de las cosas se dieron y otras como que me sirvieron de advertencia para no ir por ahí. Ok. Porque eso que me decía yo no lo quería. Ok. Es decir, me predijo cosas que a mí no me apañaban. Entonces yo no me las voy a quedar. Pero claro, ya cuando tienes un cierto nivel de conciencia, puedes elegir no quedarte con Eso, eso. Pero cuando tú vas de nueva a que te orienten y a que te guíen y te dicen, te va a pasar esto, va a aparecer tal persona, va a ocurrirte esto. Claro, la persona puede incluso entrar en pánico, ¿no? O tener miedo. Y esto es lo último que queremos, ¿no? Como terapeutas o como astrólogos, el infundir miedo a una persona. Lo que queremos es yo darle te poder. quiero interrumpir ahí. Eso me parece bien importante que tocaste y te lo agradezco mucho, Elena. ¿Tú qué podrías recomendarle a una persona que por primera vez tiene la curiosidad de recurrir a una consulta con un astrólogo? ¿Cuál sería tu primera recomendación? O sea, ya dijiste una, no te predispongas a todo lo que te dicen, ¿no? No, Porque también me imagino, también depende, o sea, quien lo esté interpretando es otro ser humano, que también ahí está voy. viviendo su propio día. Ahí está, ¿no? Aparte de que está viviendo su propio proceso, sí que es verdad que obviamente cuando uno se dedica a esto, tanto terapia como astrología, se trata de apartar el ego, apartar lo que a ti te esté ocurriendo y Ujú. conectar directamente con la persona. O sea, eso es un básico para las personas que nos dedicamos a esto. Bueno, por lo menos para mí, ¿vale? Yo no voy a hablar por otros. Entonces, lo primero yo que buscaría, me informaría bien de cómo enfoca la astrología a esa persona. Y desde mi punto de vista, hablo de lo que a mí me encaja, ¿eh? Yo no, sin menospreciar nada, por supuesto, cada uno tiene que elegir lo que en cada momento considere, pero desde mi punto de vista, astrología evolutiva, psicológica, que te sirva para darte poder. Siempre se trata de dar el poder a la persona, de conectar con tu libre albedrío, de que la persona tenga capacidad de elección y lo tenga muy claro que tú eres la persona que con tus decisiones creas tu vida. Sí que hay cosas, realmente nada de lo que o sea, todo lo que nos ocurre nos pertenece, ¿no? Y hay cosas que por evolución nos tienen que ocurrir, ¿vale? Sí, claro. Hay eh, cierto componente de destino que como almas hemos elegido, eh, que nos van a ocurrir, ¿no? Pero en ese aprendizaje, aquí en esta encarnación, podemos ir escogiendo, ¿no? Entonces, que sea un enfoque en este sentido, ¿no? Siempre. ¿Cuántos, Eh, cuántos enfoques hay? Porque ahorita mencionaste predictivo y qué es lo que a ti no te gusta y mencionaste esto como más psicológico, evolutivo. ¿Hay algunos otros enfoques en la astrología? bueno, a ver, hay varios enfoques, ¿no? Pero al final tenemos que coger el enfoque que queramos, o sea, que nos vaya a ayudar realmente, ¿vale? Porque, Sí, bueno, está claro. la astrología mundial también, de las cosas que ocurren a nivel de sucesos y eventos del mundo, ¿vale? Está la astrología sideral también, que sería por las constelaciones. La que yo hago es astrología tropical, ¿vale? Que es basada en la posición del signo del ¿Cómo zodiaco. Entonces, significa tropical? sí, tropical. Es que esta diferencia induce a veces a error a las personas, ¿no? A mí es un error de principiante, ¿no? Porque las constelaciones y los signos del zodiaco hace como 4.000 años coincidían, ¿no? Entonces, eh, eh, el Sol, cuando estaba en una constelación, coincidía con el signo del zodiaco en el que estaba, pero ahora, por el bamboleo de la Tierra, ¿no? Durante todos estos años se ha ido moviendo, entonces las constelaciones, que se llaman igual que los signos del zodiaco, muchas de ellas no coinciden, ¿no? Entonces, Ya. eh, hay diferencias, ¿no? Pero todos al final, ¿con esto qué quiero decir? Que no hay ni una cosa correcta ni una incorrecta,
¿vale? Es el mensaje que yo quiero dar, sino que tú te quedes con lo que tú creas en ese momento que necesitas. Ahora, sí que es verdad que dentro de esa perspectiva, ¿vale? De querer buscar ayuda porque quiero solventar algo, siempre elijas profesionales eh, que te ayuden a conectar con tu poder, no que te determinen y decreten cosas bajo sus lecturas, ¿vale? No sé si se entiende lo que quiero Sí, decir, ¿no? quiero hacerte una pregunta, a lo mejor aclaramos un poco más el punto. Cuando tú ahora como terapeuta, astróloga, interpretas algo que no se ve meramente positivo, que se ve como un reto, que se ve como, ¿cómo le llaman? Un aspecto tenso. ¿Cómo? Un desafío, ¿no? Un Mm, desafío, sí. Este, o sea, tú lo ves, dices, ok, esto no se ve como un camino de flores. ¿Cómo se lo transmites justamente para darle ese poder a la persona, pero al final pues pasarle el mensaje de la energía se está poniendo tensa, o sea, eso sí es real, ¿no? Bueno, lo primero es que yo tengo una visión como muy positiva de todas las cosas tensas, ¿no? Entonces ya esa visión, que aquí sí que te digo que no es una visión positiva forzada, ¿no? Aquí sí que sale de dentro de mí y por eso puedo transmitirle quizá a la persona esa sensación de que es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí al final venimos a aprender, ¿no? Si estamos dentro de un cuerpo, hemos venido a currar, hemos venido a remangarnos y a ponernos las pilas para evolucionar. Entonces, realmente cuando podemos ver que hay como retos o desafíos o cosas que quizá no son tan fluidas como nos gustaría, bueno, pues yo siempre trato de transmitir a la persona que lo que va a obtener es un crecimiento para conectar con su poder, ¿no? Al final, conforme tú vas teniendo aprendizajes y vas pasando por cosas, tú vas desarrollando tu maestría. Y cuando uno desarrolla su maestría es capaz de conectar con, con todos los tesoros que hay debajo de todo eso, ¿no? Es que sin ir más lejos, tú observa, Pris, en tu vida cuando has pasado por situaciones difíciles, ¿en qué te has convertido? Claro, Entonces, obviamente a nadie le apetece, pero sí que es verdad que cuando uno va a pasar por momentos complejos o que no son tan agradables, pues el tener claro, por ejemplo, qué herramientas desarrollar, el tener claro a qué personas recurrir en el momento sientas que necesitas cierto apoyo o acompañamiento. Este sí. tipo de cosas ayudan a transitar esos momentos, ¿no? Entonces, cuando yo veo algo que tengo que comunicar a la persona que no es demasiado agradable, pues obviamente se lo digo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que en lo que se va a convertir, la perspectiva de que en este camino va a desarrollar y va a sacar un potencial que de otra manera no pasaría. Pero también te digo que el sufrimiento, ¿no? Porque claro, asociamos los desafíos y los retos como que, o las cosas que cuestan más, pero esto al final es una creencia, como algo que nos va a hacer sufrir, ¿no? Como algo que no, quizá nos va a, todo lo que cuesta o es complicado nos va A lastimar. a hacer estar mal, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces aquí lo que hacemos es un cambio de programa, de chip, es cambiar las creencias, porque el sufrimiento es opcional. Cuando tú en lo más profundo de tu ser eliges el aprendizaje y estás eh, abierta a la experiencia, a sentir y te dejas enseñar, ¿no? Conectas con esa humildad de decir, no sé, no sé nada, ¿no? Porque cuando sueltas el yo ya sé, entonces sueltas también parte del control mental y dejas de sufrir. Entonces, al final eh, es algo opcional, como te decía, ¿no? Porque sí que es verdad que llega a un punto, y aquí me pongo yo de ejemplo, yo en estos, yo empecé con todo este camino en 2012, ¿no? Que cambié de ser empleada a ser emprendedora. Fue una ruptura
brutal, porque además yo lo hice todo como de la noche a la mañana, Wow. con una mano delante y detrás, sin dinero. Bueno, sufrí mucho, muchísimo. Sufrí mucha ansiedad, porque pasé de tener algo que tu mente cree que es estable y fijo a algo que depende totalmente de ti. Entonces, claro, ahí sufrí mogollón, pero ahí aprendí tantísimo, tantísimo, tantísimo de mí, que luego he pasado por cosas peores, yo creo, de sensación de vacío y de noche oscura del alma, y he sabido gestionarlo o vivirlo de otra manera, Ok. porque entiendes la potencia y el poder del aprendizaje, ¿no? Te abres a ese regalo. Entonces lo vives incluso sintiendo una paz y una felicidad que yo en momentos de mi vida me he preguntado, ¿cómo puedo ser tan feliz con lo jodida que estoy, ¿no? Perdón por la expresión, Sí, pero claro. con, con cómo está mi vida ahora mismo, que es un caos, ¿cómo puedo sentirme tan feliz y tan plena, ¿no? Porque al final entiendes que esa parte material es un proceso que se va a reacomodar cuando el cambio se da dentro. Oye, nena, a mí se me ocurre preguntarte, si este carta natal, para los que no sepan o nunca lo hayan visto, la carta astral, por lo que yo entiendo, es como si le hubieran tomado una fotografía al cielo en el momento en que naciste y cómo estaban todos en el astro acomodados. Eso Y es. entonces, ¿qué influencia hay en tu vida, ¿no? Por las energías que están ahí transitando en ese momento. Entonces, sería como un manual de vida así de la persona donde puedas ver como tus aptitudes, tus cosillas que te puedan costar más trabajo, porque ese momento las energías eran de cierta forma. Ujú. Mi pregunta es la siguiente. Si una persona no tiene claro para qué quiere ver a la astróloga, pero nomás por curiosidad, eso podría ser algo del que hablar, ¿no? O sea, como esta lectura general de, mira, esto es lo que dice tu foto de cuando Sí, naciste. ¿O sí, qué sí, sería una sí. persona que nomás va por pura curiosidad? Sí, te explico. Mira, yo, por ejemplo, combino la astrología con un tipo de terapia energética también que se llama Theta Healing, ¿vale? Entonces yo en consulta combino lo que considero, ¿vale? Yo hago la lectura de carta astral, pero siempre enfocada a lo que la persona quiere trabajar, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, pues tengo este problema, o se me repite esta situación, o me está ocurriendo esto, o patatín patatán, y quiero, esto es lo que yo quiero, ¿vale? Entonces yo enfoco la lectura porque, claro, como tú bien has dicho, una carta astral, carta natal y carta astral es lo mismo. Es súper amplia, ¿vale? Es todo el manual de instrucciones que traemos de absolutamente todo, ¿vale? Es como nuestro registro energético de cómo están dispuestas todas las partes de nuestro ser. Entonces, claro, cuando la persona viene porque quiere trabajar algo concreto, pues nos enfocamos en esa parte de la carta, si es necesario lo combino con otra herramienta, damos ejercicios, una serie de cosas, ¿no? Pero luego está la otra parte, ¿no? Personas que vienen por curiosidad, como fui yo me estaba trabajando por otras vías cuando yo empecé con todo esto, ¿no? Estaba yendo a un terapeuta de biodescodificación, a una terapeuta que leía el iris de los ojos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces fui a una lectura de carta general, ¿no? Entonces, cuando alguien, o sea, lo que quiero decir con esto es que, como tú bien has dicho, Pris, puede venir alguien que no tiene ni idea ni sabe nada de esto, pero tiene curiosidad. Entonces ahí se le hace una lectura general un poco como resumen de las cosas que más llaman la atención, ¿no? Al final una lectura general pues nos muestra, ahí se puede ver lo que más llama la atención o más peso tiene en un tema natal, ¿no? Entonces, eso puede ya abrirle a la persona una puerta. Además, claro, como yo lo hago, va enfocado también a lo que esa persona le está ocurriendo en el momento, porque el mapa natal es un mapa,
fijo, entre comillas, porque obviamente es la foto, ¿no? Es la foto de cuando tú naces, como tú muy bien has dicho, es la foto del cielo, que cómo están dispuestos todos los planetas del sistema solar y cómo influyen, ¿no? Y eso nos va a marcar cómo influyen esas energías en nuestra psique, ¿vale? Y en nuestros cuerpos, físico, mental, emocional. Pero, por otro lado, eh, hay cosas que están ocurriendo en este momento, porque claro, el sistema solar sigue moviéndose, ¿no? Entonces, todo eso está, todo lo que está ocurriendo ahora está influyendo en ti, en tu mapa, ¿ok? Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener el sol en Virgo, creo que no me equivoco, Sí. ¿vale? Tú puedes tener el sol en Virgo y ahora mismo el sol está en Piscis, ¿no? Entonces, este sol es, lo que ha hecho el Sol en Piscis es hacerle una oposición a tu Sol en Virgo. Y esto significa una serie de cosas, ¿vale? Que, claro, en el momento en el que la persona viene a consultar su carta, que imagínate como tú has dicho, no tengo ni idea, pero tengo curiosidad y tal, también miramos esos tránsitos que, en este caso yo miro los tránsitos que están ocurriendo para también orientar un poco más a la persona de lo que puede estar viviendo en este momento, ¿no? De qué tipo de energías pueden estar sintiendo, qué preguntas, porque a mí siempre me gusta, por ejemplo, eh, recomendar ejercicios si la persona obviamente está de acuerdo y abierta a esto, ¿no? Porque los ejercicios siempre ayudan mucho a poder Eh, entender tu momento. quiero aprovechar para comentar, yo que estuve en una consulta contigo, Uh te -huh. puedo decir que algo que me pareció muy interesante fue justamente esta forma en que la llevaste tan terapéutica, ¿no? O sea, no sé, yo me imaginaba como a Walter Mercado así con su turbante y que me ibas a decir lo que sucedería, que también tengo que aceptar que ese morbo existe. Ay, que me diga a ver si me voy a hacer millonaria pasado mañana, o esta mala información o mala idea que tenemos, Sí. ¿no? Sin embargo, también es una curiosidad. Pero fue muy interesante para mí, te agradezco mucho cómo lo manejaste, porque si bien sí te enfocaste obviamente en las preguntas que yo tenía, eh, me diste opciones de pensar, de analizar, preguntas. O sea, les quiero decir, obviamente cuando yo fui con Elena, ella me mandó un cuestionario antes, lo contesto como para saber qué es lo que me interesa a mí. Comienza la cita, pero ella ya había leído, ya había estudiado mi carta, y entonces ella ya había hecho anotaciones, ¿no? Para hacerme recomendaciones o comentarios o preguntas acerca de lo que ella había visto. Se me hace que es como cuando vas al doctor, pero antes vio tu radiografía. Y entonces ya cuando llegas, el doctor ya no está tan en blanco. El doctor dice, no, pues hijita, si traes el hueso chueco, pues necesitas ponerte esto. O sea, es bien interesante porque no estás hablando con alguien que está en ceros sobre ti. A lo mejor no, o sea, no me conocía, pero tenía una información, como una radiografía les digo, que ella lanzaba preguntas y de pronto nos reíamos porque era, yo hablaba y me decía, Pris, detente, te quiero leer lo que escribí hace 2 días, ¿no? Y entonces me leía Elena y yo sí, pero si es lo que te estoy externando, cómo lo estoy sintiendo, o cómo lo estoy viviendo, o lo que estoy pasando. Realmente, muy interesante, por eso te hacía la pregunta de si tú te acuerdas de tu primera experiencia, porque para mí es mi primera experiencia y fue muy agradable, muy sorprendente, pero me sentí como muy, ¿sabes qué? Comprendida de esas zonas en las que a pesar de que yo misma no lo tengo claro, intuyo por dónde va el asunto que traigo atravesado, ¿no? Y nada más voy a que me pongan el espejo enfrente y me digan, mira Priscila, mírate, es esto que sientes, si es cierto, si es verdad. Y se puede trabajar, porque a veces uno cae, al menos yo, en ser víctima. No, ya estoy aquí fregada y no puede ser. Entonces yo, la verdad es que como experiencia de vida, por lo menos háganlo una vez, vayan por chisme, a que les lea todo si no tienen ningún asunto atravesado, pero si traen algo atravesado, de verdad sé que se van a llevar una experiencia bien agradable, muy respetuosa,
Tengo que decir que yo desde hace años tenía muchos prejuicios con la astrología porque crecí en la iglesia cristiana donde esto se ve como cruz cruz, que se Totalmente. vaya el diablo y que venga Jesús. Y entonces desde hace unos años yo he empezado a leer sobre esto, cambió mi perspectiva y no sé, te vi porque nos conocimos por Instagram, porque ni fui a España Claro. recientemente ni nada, y me dio la confianza de decirle, hola, soy Priscila y demás. Entonces, bueno, quería hacer mi paréntesis porque me parece que siempre los ejemplos y los testimonios son importantes, sobre todo para la audiencia que nunca ha considerado la astrología como una herramienta terapéutica. Y cierro Totalmente. mi pregunta. Quiero Sí, aprovechar creo para que que hagan preguntas, perdón, si alguien quiere, porque Elena se va a tener que desconectar, creo que tenemos 5 o 10 minutos máximo, así que si sí. alguien quiere preguntarle algo a Elena, pregúnteselo de una vez, y perdón, te interrumpí. No, no, nada, o sea, lo que estás diciendo, vamos, no cambio nada, copio y pego, porque realmente se trata de eso, ¿no? De un acompañamiento a la persona desde una perspectiva profunda para poder entender, ¿no? Que es un poco lo que contaba al principio, hasta que no profundizamos y no entramos en ese sótano muchas veces que tenemos ahí apartado y olvidado, eh, no vamos a entender o hacer los cambios necesarios para, por ejemplo, salir de ese victimismo. Y el poder, yo siempre cuando me hacen preguntas para que les prediga algo, porque tengo muchas amigas que me preguntan y me escriben, oye, me mira si me va a salir esto, si me va, pues no, no, no te lo voy a mirar, no te voy a contestar eso, porque no me meto ahí, es que no me voy a meter ahí. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que tú tengas poder, de que tú puedas tener la capacidad de elegir y de que tú sientas que tú creas tu realidad y de que cuando lo que te esté ocurriendo no te guste, lo quieras cambiar, aprendas a tener la capacidad de elevar tu vibración para hacer los cambios, pero no forzada, no tengo que ser positiva como hablábamos, ¿no? Sino que tú tengas realmente tus recursos internos ya eh, controlados, que sepas cuáles son, que tengas la capacidad de generar nuevos recursos, es decir, que a través de estas sesiones de astrología y de tu carta hayas encontrado y armado esos recursos que te hagan independiente. No que te hagan, que te conecten con tu independencia, porque a ti nadie te tiene que hacer independiente. Tú Ya ya lo, eres independiente, pero crees que no lo eres. El ser humano tiene creencias infinito por infinito sobre victimismo, sobre dependencias, que esto tiene una explicación, ¿no? Obviamente, pero claro, si tú alimentas eso, no conseguimos que la persona mejore y salga de ahí, ¿no? Al final yo siempre digo, mi intención como terapeuta es que la persona sea independiente, se convierta y conecte con su independencia y su poder y no me necesite. Esto es lo bonito, ese es el fin de ayudar a la gente. claro, No crear dependencias, sino que las así. personas estén... De hecho, hay personas que vienen a consulta prácticamente pues todos los meses o cada 2 semanas y yo les digo muchas veces, no vengas. Si tú sabes cómo resolverlo, no vengas más. Ya, pero Claro. es que ahora tengo este tema. Vale, sí, yo estoy aquí para echarte un cable, claro que sí. Con esto no quiero decir que la gente Sí, no venga, ¿no? Pero lo que quiero mostrar con esto es que la dependencia que a veces el humano quiere cuando, crear. cuando una persona ya ha trabajado mucho sobre sí misma, hemos visto, porque os estoy hablando de personas que llevan años, ¿no? Viniendo, que es maravilloso el no dejar el camino y el cuando tienes una persona que realmente te entiende, te conoce ya tan bien, hila tan fino, es buenísimo, ¿no? Tener una persona a la que recurrir siempre, ¿no? Pero cuando una persona ya lleva un trabajo, ya tiene sus herramientas y tiene que confiar. Ya aquí es un tema de realmente desarrollar esa confianza y conectar con esa confianza
de que tú puedes, con todo lo que has aprendido, recordar lo que has aprendido y ponerlo en práctica para lo siguiente que te viene, ¿no? Y obvio que estoy ahí para echar un cable, pero siempre digo esto por eso, ¿no? Porque la persona tiene también que reflexionar y decir, bueno, ¿puedo yo? ¿Puedo con esto? Bueno, pues venga, pues sí puedo. Pero obviamente también al principio lo he dicho, yo me encontraba en un momento de mi vida en el que no pude yo sola por mí Claro, misma, necesité buscar ayuda. Entonces, claro, el comprender en qué momento buscar ayuda y en qué momento saber reconocer tus recursos que ya tienes también es importante, ¿no? por supuesto. Oye, antes de que te vayas, te quiero hacer una última pregunta, ya que veo que nadie va a preguntarme, las voy a aprovechar yo todas las preguntas. Por ejemplo, yo tengo dos hijas, de 7 años y de 10 años. Ujú. ¿En qué momento o sea, para mí es interesante y ahí me he metido ahí a ver de mis hijas, que entiendo tres cosas, pero sabes que como una herramienta como madre, hoy que tú también eres mamá, Sí. el comprender como cosas de justamente esa parte, de la parte inconsciente de ellas. Y yo poder como mamá, como guía, ser más consciente de las luchas o los retos que ellas ya traen, cómo poder ayudarles. Una sería como qué tanto me recomiendas como padres meternos en la carta de los hijos. Y dos, ¿a qué edad un niño podría estar presente en su lectura de carta? Vale, es muy buena pregunta lo que me estás diciendo. Mira, yo he tenido consultas en las que las personas que han venido venían a hacer la carta de sus hijos, ¿no? Y la conclusión que hemos sacado en el 90% de esas consultas es que la que tenía que hacerse la lectura de carta era la mamá y no el hijo, ¿no? Entonces, con esto lo que hacemos es hacer hincapié en que es genial hacer una lectura de carta a nuestros, o sea, tener ese conocimiento de la carta de nuestros niños, porque te dan mucha comprensión y una visión amplia y nos ayudan a entender mejor, ¿no? Ciertas cosas que a priori no entenderíamos o que pensamos que lo hacen por tal o cual cosa o ¿no? Que nosotros suponemos, ¿no? Te ayuda a entender de verdad y no a suponer. Pero por otro lado, eh, la, la, la cuestión aquí es que para que una madre pueda realmente ayudar a sus hijos a través de la carta, Uh -huh. necesita primero ponerse ella en una situación de equilibrio y de conocerse a sí misma. Okay. La experiencia que yo traigo en consulta con las mamás que han venido a consultar las cartas de sus niños pequeños, al final siempre ha sido la misma. Si estas mamás no se conocen, no pueden encontrar recursos para ayudar a sus hijos. Y la sensación de impotencia que se genera es muy alta. Entonces, Bueno, eh, yo he hecho esas lecturas porque me las han pedido, obviamente, y me encanta leer la carta de un niño, ¿no? Pero siempre dejando claro a la madre que primero tiene que ser ella, que tienes que conocerte tú, que tú tienes que conocer y sacar tus herramientas y profundizar en ellas, porque aquí es lo de siempre. Yo puedo decirle a mi hijo lo que tiene que hacer, pero si no ve que yo lo hago, por va a supuesto. entrarle por uno y le va a salir por el otro, ¿no? Y al final no eres ni líder, ni autoridad, ni nada, porque no eres ejemplo. Y, y el primer ejemplo tienes que ser tú, ¿no? Pero como padres y en todo, en la vida, ¿no? Claro. Que quieras desarrollar. Ay, Elena, Entonces, mucho. Sí. entonces Elena, eso, Pris. Elena, yo quiero seguirme platicando, pero yo sé que tú ya te tienes que ir, justamente tienes consulta. Yo les Eso. agradezco a todos que se conectaron, les platico rápido, esto se queda grabado, va a estar en mi feed de Instagram, se lo voy a compartir a Elena, por favor compártanlo y en unos días les comparto los links porque también va a andar Elena en el canal de YouTube y en el canal de Spotify para que puedan descargarlo, lo puedan oír y se lo puedan compartir a quien guste. Ayúdennos a crecer, por favor. Muy Y bien. eso, Elenita, gracias por tu tiempo. Espero que tengamos al menos una vez al mes una sentadita así para platicar ya de temas más específicos. Hoy quería que la audiencia te conociera.
Claro que sí. Y bueno, podemos estar abiertas a que propongan los temas o lo que les apetezca para ir trabajándolo, porque es muy buena idea ir trabajando un tema más concreto de astrología, ¿no? Ir profundizando en cosas que puedan ser de interés y que nos puedan ayudar a todos. Así que Excelente. ha Sí, sido... los invito a que ahorita que deje la entrevista de Elena y escríbanme en los comentarios los temas que les gustarían y los platico con Elena para tenerlos en transmisión en vivo. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. Gracias a ti por invitarme, Pris. Me ha Bonito encantado. día, gracias. Hasta luego a todas. Bye bye. Bye.